felicidad, la igualdad, la ciudad. Las tres cosas hacen parte del futuro en el que queremos vivir. Estamos con Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Acaba de lanzar su libro en inglés, un libro muy exitoso en español. Gracias por estar aquí en Pulso Futuro. Gracias, Juan David. Muy buenos días y me encanta estar acá con ustedes. Bueno. Hay cosas del futuro de las que no estamos hablando. Claro, es que hay cosas que sobre están pasando de la ciudad y la sociedad, porque es que cuando uno habla de una ciudad, uno está hablando de una manera de vivir. Bueno, a mí, por ejemplo, me invitan muchas veces a hacer asesorías o conferencias en transporte. Digo, mire, yo no le puedo hacer ninguna recomendación de transporte si no tenemos claro qué tipo de ciudad queremos, porque es muy distinto de la solución de transporte si lo que usted quiere es una ciudad como Ámsterdam, que si lo que usted quiere es una ciudad como Houston, ¿no? Entonces, primero aclaremos qué tipo de ciudad quiere antes de ver qué solución de transporte. Pero incluso antes de saber qué tipo de ciudad queremos, lo que tenemos que decidir es cómo queremos vivir, porque la ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. Entonces, ¿usted quiere coger su bicicleta e irse a sus vueltas del día o quiere coger un carro en autopista, tal vez en un trancón o altamente probable en un trancón? En fin, eso es lo que... Entonces, pero bueno, ese es un tema. Pero hay algo que es muy interesante, hay unas cosas revolucionarias que están pasando en la sociedad que no hemos asimilado todavía muy bien, que cambia muchísimo el concepto de ciudad hacia el futuro. Hay una, y es que hay varias, pero digamos, una es que la gente se está acabando. Digamos, hasta hace muy poco todavía nosotros teníamos toda clase de programas de control de la natalidad y demás, y que demasiada gente, y ahora no. Estamos en picada. Antes hay llamado a tengamos hijos. La gente se está acabando. Cada vez, digamos, la fecundidad o fertilidad que se requiere para que una población no crezca es 2,1, es decir, que las mujeres tengan 2,1 hijos en promedio. Colombia tenemos 1,7 y en Bogotá como 1,5. Y estamos cayendo cada vez más rápido, sin contar aquí para efectos colombianos de que aquí se está yendo más de 500,000 de personas al año, o sea que en los últimos 2 años ha ido más del 2% de la población. Pero en el mundo entero obviamente la población sigue creciendo en el mundo todavía mucho porque está creciendo en algunos países del Asia y sobre todo en África y demás, pero aún ya está cayendo en picada también las tasas de fecundidad. Eso, entonces, es muy importante porque eso tiene que ver con que es cada vez más crítico competir por gente. Algo que parecía que era muy abundante, no, vamos a tener que competir con gente y especialmente competir por gente que es tan buena en lo que hace que puede escoger dónde vivir, ¿no? Ya sea un PhD en ingeniería eléctrica o un buen plomero, en fin. Un creador de música. El que sea, exacto, un atleta, lo que sea, en fin. Entonces, gente que es buena en lo que hace y eso es una cosa muy importante para entender qué es lo que es las ciudades como y cómo competimos por gente, con calidad de vida, con calidad de vida. Pero hay otros factores importantísimos. El tamaño de las familias también está cayendo, digamos. Hace 50 años, mis padres o sus abuelos o lo que sea tenían 7, 8 hermanos. Y la vida toda era en familia. Además era una sociedad muy pobre, no había restaurantes. En Bogotá hace 50 años no había restaurantes. Toda la vida, aún en Bogotá hace 25 años no habría un restaurante el domingo, porque la vida era en familia, la gente iba a donde los abuelos, eso no existía. Hoy es imposible conseguir una reserva, pero hace 25 años no había un restaurante abierto en Bogotá. Uno, no existía, ¿no? Ni hablar de pensar. Yo me acuerdo que yo viví en Estados Unidos cuando por primera vez McDonald's comenzó a ofrecer desayunos, porque era una cosa rarísima que la gente no desayunara en la casa, ¿no? Entonces después mi padre tenía unas familias de 10, luego la mía eran mis compañeros de 5, yo tuve 2, usted tiene un hermano, seguro hermana, y usted seguramente no tiene hijos y posiblemente no va a tener o tendrá uno. Entonces, ¿qué pasa? En Bogotá, por ejemplo, el estrato 6, 45% de los hogares de estrato 6 son de una persona. Y ya como 60% de los hogares en Bogotá son de 2 personas o menos. Una cosa... los perros son más importantes, ¿no? Los gatos, en fin. Pero ¿eso qué tiene que ver, no? Eso tiene...
En el mundo entero es así. Por ejemplo, en Escandinavia, más de la mitad de los hogares en Dinamarca, Noruega, Suecia son de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Antes la vida era en familia. Hoy mi familia son mis amigos. Hoy por cada vez, la gente además vive en la calle. Digamos, yo estoy seguro que por cada vez que usted invita amigos a comer a la casa, encuentra a sus amigos 50 veces en algún café, restaurante, concierto, en fin. Entonces la vida, la ciudad es nuestra casa, ahí pasa nuestra vida. En la ciudad pasa nuestra vida. Entonces, más aún, hay un fenómeno que en Bogotá es especialmente acentuado, pero en muchas ciudades del mundo, es que los jóvenes o mucha gente hoy está viviendo en apartamentos de 30 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la gente prefiere un apartamento de 30 metros cuadrados bien ubicados, cerca de donde quiere estar, que uno de 70 muy alejado. Por allá lejos. Entonces, la gente va a la casa es a dormir. Incluso en Nueva York o en las ciudades usted ve que la gente va a los cafés, aquí desafortunadamente con la inseguridad no tanto, pero la gente va a trabajar el café en el computador. ¿Por qué van al café? ¿No? Porque ni siquiera van a hablar con nadie, pero quieren estar con gente, quieren ver gente, quieren estar con gente. Entonces, digamos, si la gente tiene una vivienda muy pequeña, cada vez más crítica la ciudad. Aquí se discute mucha pendejada con relación a qué tan altos son los edificios, que es importante, pero no tanto como otra cosa que le voy a decir. Y el tamaño, pura politiquería. Los politiqueros les encanta, ¿no? Tenemos unos conocidos que les encanta discutir que la vivienda es muy pequeña, muy grande. No, porque además la gente no va a vivir en un apartamento de 30 metros cuadrados toda la vida. Puede que cuando tenga 22 años o 25 vive uno de 30 y luego los 35 se casó y tiene uno más grande, en fin. Pero el punto es que más importante que el tamaño o la altura es qué es lo que pasa en el espacio público. ¿Qué es lo que pasa en el espacio público alrededor? Que haya aceras de calidad, que haya cafés, que haya parques, que haya plazas. Cada vez pasamos más tiempo afuera. Más aún, yo diría que entonces ese tema es crítico, algo que está pasando es importantísimo. Y antes de pasar a otra cosa, termino con una cosa, la siguiente, algo que también es totalmente nuevo y revolucionario lo que pasó en la pandemia y que algo que comenzó a pasar, y es que la gente ya no tiene que trabajar en ninguna parte en particular. Entonces, los famosos nómadas digitales que están en cualquier lado, pero entonces trabaja en Medellín y trabaja para Estados Unidos, trabaja para pero Bogotá. no solo eso. Yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo con una gente en Houston, una empresa colombiana que hace diseños, que están haciendo diseños de los puentes y las autopistas en Houston, y tiene 70 ingenieros en Bogotá. Es decir, en Bogotá estamos diseñando las autopistas de Houston. O tengo una amiga que es gerente de una empresa de consultoría en transporte, que tiene como 30 empleados, y vive en Puerto Gaitán, y vive en San Martín Meta, ¿no? Entonces, digamos, el peor problema en las ciudades pequeñas durante los últimos 100 años es que todos sus mejores jóvenes se iban para Bogotá, ¿no? Porque no tenían nada que hacer. ¿Qué hace una persona brillante y demás en una ciudad como Pasto? No tenía nada que hacer. Entonces tenían que irse a Cali, después para Bogotá, y muchos de los de Bogotá para San Francisco, ¿no? Ahora eso está cambiando radicalmente. Ahora usted puede hacer diseños de pozos petroleros en Puerto Gaitán. Entonces, pero no, es decir, vivir en Puerto Gaitán, pero hacer los diseños de los pozos petroleros de Kazajstán, ¿no? Y eso está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades pequeñas de repente tienen una nueva viabilidad, que antes no tenían viabilidad. Yo nací en Pereira. Bueno, y hoy, o sea, la última decisión que tomamos fue, pues, compramos un lote y mi mejor amigo, que es de Cali, tiene una empresa de tecnología y cerró su oficina en Bogotá, dejó que la gente trabajara donde fuera y se fue a vivir buscando una calidad de vida, compartir con gente. Hay mil cosas. Por ejemplo, yo estaba, dando unas conferencias y un seminario al equipo del alcalde de Sogamoso hace 2 días, ¿no? Entonces, digamos, Sogamoso, ¿no? Entonces, Sogamoso es una ciudad de 100,000 habitantes, pero de pronto tiene unos valles divinos alrededor, queda a 40 minutos del lago de Tota, queda a 2 horas de los llanos de Casanare. En cualquier ciudad pequeña uno en 10 minutos en bicicleta sale al campo,
Eh, en fin, obviamente la ciudad grande sigue teniendo unos atractivos especiales, ¿no? Si a uno le gusta la música clásica, tiene el Julio Mario pues Santo no. Domingo. Entonces, y mil cosas, no solo eso, digamos, si le gustan los concursos de perros afganos, pues en Bogotá hay ciertas aficiones, es más fácil encontrar clases pero en todo caso, para terminar, entonces lo que quiero decir es simplemente que todo esto hace que la calidad de vida urbana, las ciudades sean cada vez más importantes. Y ahorita pasamos al otro tema que quería mencionar, que obviamente cuando hablo de ciudad más que todo hablamos de espacio público peatonal. Pero espérese. A eso es lo que tengo que llegar después. En el presente que se está construyendo el futuro, creo que las elecciones, las últimas elecciones, en muchas ciudades, lo que marcaron fue una decisión de los ciudadanos por acciones concretas. Y hay gente que dice que tuvo mucha ideología, pero le quiero preguntar sobre ideología versus acciones concretas cuando uno está pensando en la elección de un alcalde. Cuando uno está hablando con los ciudadanos pensando cuál es el futuro de su ciudad, muy poco se oye que esto sea izquierda o derecha. Lo que la gente quiere es que el parque sea seguro, que haya una biblioteca, que haya un centro de felicidad. Pero hay quienes dicen que no, que las decisiones de quién es el alcalde o la alcaldesa de una ciudad sí pasan por un tema ideológico. ¿Qué tanto importa eso a la hora de gobernar una ciudad? ¿Qué tanto importa la ideología? Porque es que yo creo que aquí estamos además 70 años atrás, ¿no? Aquí este cuento de izquierda, de que era la izquierda, que el Estado debía ser el dueño de las cosas, cuando Petro trató de estatizar las basuras en Bogotá, que fue un fracaso además, o estatizar la salud, o estatizar todo. Esos son cuentos anticuados, eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. Que las cosas sean del Estado o privadas es un tema práctico, ¿no? Funciona, digamos, por ejemplo, yo hice Transmilenio, y Transmilenio es mucho más estatizado que lo que eran los buses esos locos privados que había antes. Entonces, lo que funcione. Lo que importa es cómo logramos dar el mejor servicio de salud al menor costo. ¿Qué importa que sea privado o no? Y si una gente gana una plata en el proceso, de pronto igual aún así cuesta menos que si lo hace el Estado. En fin, esta no es la discusión. En cambio, en las discusiones de izquierda o de igualdad, yo sí creo que el tema de la igualdad es importante, ¿no? Yo creo que en el sentido de la igualdad, la ideología sí puede ser importante. En el sentido, por ejemplo, de ¿cómo puede esto traducirse en el tema urbano? Que iba al tema peatonal, por ejemplo. Por ejemplo, que haya digamos, el tema peatonal. ¿Pero por qué el tema peatonal? Hablando de la igualdad. Yo diría que la desigualdad se siente especialmente es en el tiempo libre. Bueno, porque usted no la siente cuando está durmiendo, ¿no? Y en el trabajo, aún en el trabajo, puede ser el presidente de la empresa o el trabajador más humilde y ambos van allá, tienen cosas hartas, cosas agradables, ven a sus amigos. Pero más o menos la diferencia enorme se siente es cuando salen al tiempo libre, donde la persona de ingresos altos va a una casa grande, va a clubes, a restaurantes, a actos culturales, a viajes, en fin. Y la persona de bajos ingresos va a una casa pequeña y más allá de los juegos tal vez que tenga el celular o de ver televisión, la única alternativa que tiene es el espacio público peatonal. Entonces el espacio público peatonal de calidad es importante para todo el mundo. Aquí estamos en el estrato 18, en el Parque 93, y el Parque 93 disfruta gente de estrato alto, pero es especialmente crítica para los ciudadanos de menores ingresos que no tienen ninguna alternativa. Por eso es crítico, por ejemplo, lo que yo he propuesto de hacer el Sendero de los Cerros, el Sendero de las Mariposas en Bogotá, porque es importante para todo el mundo, además porque son sitios de integración donde se encuentran los ciudadanos de todos los niveles de ingresos, pero especialmente para los ciudadanos de menores ingresos, que no tienen otra opción, o hacer el Gran Malecón, hacer una ciudad por el borde del río, la ciudad río, ¿no? 100 kilómetros de parque por el borde del río, ciudad río, apartamentos, etcétera, cafés, 100 kilómetros para montar en bicicleta por un parque. Eso para todo el mundo es importante. Tan es así que en todas las ciudades más ricas del mundo la gente quiere ir a pasear por el frente de la quebrada del río. Pero especialmente para los ciudadanos de menores recursos que no tienen la opción de irse para la finca, ni para Cartagena, ni para ningún lado. Entonces, la ideología es importante, por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta que yo, por ejemplo, convertí
usando la palabra expropiando, pero pagando, ¿no? Expropiamos las canchas de polo del country club para volver un parque público, ¿no? Porque eso no es comunismo, es democracia. O por ejemplo, las discusiones del momento, de nuestro tiempo son cómo distribuimos el espacio vial entre peatones, ciclistas, transporte público y carros particulares. El principio democracia no es que la gente vote. Eso es uno de los ingredientes de la democracia. La democracia es que se cumpla una constitución, y el principio fundamental de todas las constituciones es que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Entonces, si todos son iguales, hay una cantidad de implicaciones poderosísimas. Primero hay una que es que el interés general prevalece sobre el particular. Porque el interés general prevalece es que uno puede incluso expropiar, a la fuerza comprar algo para hacer parques, vías, colegios, vivienda, lo que sea. Y eso no se hace en un país comunista, se hace en los Estados Unidos, ¿no? Incluso se expropia para proyectos privados que vayan a mejorar la ciudad. Eso lo hacen incluso en Estados Unidos, como el World Trade Center o incluso el edificio donde está el New York Times en Nueva York. Fue un proyecto que se hizo expropiando para un proyecto privado, porque se considera que iba a mejorar la ciudad. Pero bueno, ese es un tema. Pero hay otras cosas. Y es cómo hay una cantidad de cosas relativas a la igualdad. Por ejemplo, y es que el interés general prevalece sobre el particular. Si todos los ciudadanos son iguales, el interés general prevalece. Entonces no debería haber, por ejemplo, jamás frentes de agua privados. Como se han venido privatizando todas las playas en Colombia por todos lados de manera ilegal, eso es inconstitucional, todo. Y sin embargo, entonces esas son las discusiones, digamos, de lo que yo llamaría, si vamos a hablar de una nueva izquierda. Ese es el tema, más aún Transmilenio. ¿Por qué hice yo Transmilenio? Porque más que todo por un cuestión de construir igualdad, porque si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 150 pasajeros pesa mucho más tiene derecho a 150 veces más espacio en la vía que un carro con uno. ¿Cómo luce una ciudad exitosa en el futuro? O sea, si estuviéramos hablando en 10 años, 20 años, 30, 50 años. Bueno, yo lo que vuelvo a señalar es que lo más importante de una ciudad es el espacio público peatonal, para comenzar. Eso es lo que hace una ciudad de calidad antes que nada. Que sea, entonces, ¿cómo? ¿Ahora, hace 1000 años o dentro de 1000 años? Somos seres humanos que caminamos. Entonces, ¿cómo yo me imagino una ciudad? Pues una ciudad que sea especialmente, por ejemplo, yo creo que nuestras ciudades quedaron muy mal hechas. Las hicimos cuando éramos muy pobres. Pero en esa ciudad, para poder llegar allá, hoy tenemos que hacer unas reflexiones como ciudadanos diciendo qué tenemos que cambiar de mindset para eso. Porque se volvió un efecto vicioso donde hay personas que se hacen elegir y le echan el mismo cuento, dicen lo que los ciudadanos quieren oír, entonces no cambian las cosas. Es que tenemos que movernos en transporte público para una buena ciudad. Más aún, esto no es un tema de ideología ni de gusto, es que es aritmética, ¿no? Si mañana, hoy en Bogotá se mueve como 14% de la gente en carro, y aún así hay esos trancones. ¿Qué tal que mañana se moviera el 50% en carro? ¿No? Pues, entonces, claramente, también es un tema de visión, pero también todo el tema, volvemos al tema, es el tema de la igualdad. Por eso lo que yo creo que es irónico es que la izquierda se ha puesto en contra de las cosas que construyen igualdad. La famosa reserva Van der Hamen, que son un poco de potreros, ¿no? Es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles. Bien peculiar y que es totalmente privada. Hay cultivos de papa y invernaderos y eso, ¿no? Nadie puede entrar. Pero entonces se ponen de moda. ¡Ay, qué ambiental, qué lindo! ¿No? ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Expulsar a los pobres afuera, expulsar a los pobres lejos. Como bloquean el desarrollo del norte, los pobres tienen que irse a Soacha, tienen que irse a Funza, tienen que irse a Mosquera. Entonces eso sigue totalmente primero, les destruye la calidad de vida porque tienen que pasar 3, 4 veces más de tiempo en transporte, les cuesta más el transporte, genera calentamiento global porque la gente consume más energía en el viaje. Entonces, lo interesante es, de nuevo volvemos al tema de la igualdad. Usted en el libro le mete felicidad. Sí. ¿Cuál es la relación entre felicidad y ciudad? Me parece muy importante. ¿Cómo es que la ciudad, no, es que ese tema es muy largo. Pues doy que gracias por el libro, pero es que uno podría hablar de la felicidad durante horas y horas y horas y horas. ¿Qué es lo que es la felicidad, no?
Pero yo solo hago referencia a un punto, y es que un obstáculo a la felicidad es sentirse inferior o excluido. Es que por eso la igualdad es tan importante. Nosotros en el planeta entero, salvo alguno que otro loquito, algunos que conocemos, aceptamos que la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad es la propiedad privada y la economía, la libre economía, ¿no? La economía de mercado. La economía de mercado, ¿no? En el mundo, todo el mundo aceptó eso. Ya fracasó el comunismo en Alemania, fracasó en China, fracasó en Rusia, fracasó en todas partes, ¿no? China era un país pobrísimo hasta que adoptó la propiedad privada, entonces tenía ricos y demás. En fin, eso ya todo el mundo, excepto uno que otro loquito en Corea del Norte y de pronto uno que otro por acá, ya está de acuerdo en eso. El problema con la economía de mercado que todo el mundo aceptó, no porque le sirviera a los ricos, sino porque para los pobres es lo mejor, porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Es como la sociedad se vuelve más rica, ¿no? Pero tiene un problema, y es que necesita que unos ganen más y otros menos, que unas empresas tengan éxito y otras ¿No? se quiebren. Entonces, y eso no nos gusta. La desigualdad es maluca. A nadie le gusta. Han muerto cientos de millones de personas en los últimos 200, 300 años por la igualdad. Guerras de independencia, revoluciones, etc. No, claramente un obstáculo a la felicidad es sentirse inferior o excluido, ¿no?